hermanos, iniciemos cantando cántico Quiero llenar tu trono de alabanza, junto al Salmo 95, versículos del 6 al 7, venid, adoremos. Hermanos, ¿me escuchan bien? Perfecto, mis hermanos. Muy buenos días. ¿Cómo han estado? Eso, me alegra escuchar eso. Estamos en la casa del Señor. Y vamos a escuchar y a meditar en su palabra el día de hoy. Mis hermanos, estos han sido tiempos ciertamente difíciles. Las noticias dicen que los índices de alcoholismo en Colombia han aumentado de 20, 30%. Igualmente el consumo de drogas. Ni qué hablar de las visitas y las terapias psicológicas. Vivimos en tiempos sumamente complicados. Tiempos que muestran, no que traigan un desconsuelo que no existía, sino que han revelado lo que realmente está pasando en el interior de las personas. Es decir, el asunto de nuestros tiempos, de estos tiempos de pandemia, de coronavirus, no es que hayan traído realmente algo nuevo, aunque las circunstancias no son tan fáciles, hay que admitirlo, sino que han revelado lo que ya ha estado pasando en las personas y su necesidad de consuelo. Las Escrituras dicen que todas las cosas que están escritas en la palabra son para nuestro consuelo, para que por la paciencia y en las consolaciones de Dios tengamos esperanza. Así que, mis hermanos, vamos a ver hoy un pasaje bastante consolador que trata precisamente con este tema, el consuelo. Ese es el tema del día de hoy. Y les pido que por favor me acompañen al libro de Isaías, capítulo 40, versículos del 1 al 11. Isaías, capítulo 40, versículos del 1 al 11.
nos ponemos sobre nuestros pies para hacer lectura de la palabra del Señor, los que puedan. Isaías capítulo 40, versículos del 1 al 11. Y la palabra del Señor dice así: Consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén. Decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado, y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane. Y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Voz que decía, da voces. Y yo respondí, ¿qué tengo que decir a voces? Que toda carne es hierba, y toda su gloria como flor del campo. La hierba se seca, y la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella. Ciertamente como hierba es el pueblo. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sión. Levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén. Levántala, no temas. Di a las ciudades de Judá, ved aquí al Dios vuestro. He aquí que Jehová el Señor vendrá con poder, y su brazo señoreará. He aquí que su recompensa viene con él, y su paga delante de su rostro. Como pastor apacentará su rebaño. En su brazo llevará los corderos, y en su seno las llevará. Pastoreará suavemente a las recién paridas. Vamos a orar. Señor, esta es tu palabra. Y tuyo es el Espíritu, Señor. El único que puede obrar en tu pueblo consuelo eres tú. El único que puede obrar incluso en los que no han creído, y para que entiendan que tú eres el único que consuela, eres tú. No soy nada más sino una vasija de barro, un instrumento en manos tuyas, Señor. Permíteme explicar, enseñar tu palabra con claridad y exhortar a los hombres de acuerdo a tu palabra. Te pido, Señor, por mis hermanos, que puedan recibir este mensaje en este día. Que tú abras sus corazones, sus mentes, quites toda distracción para que puedan recibir tu palabra. Y oro, porque si entre nosotros hay alguien que no te conoce, hoy te conozca. Te lo rogamos, nuestro buen Dios. Amén. Bueno, mis hermanos, el pasaje de hoy, el mensaje del pasaje de hoy, lo he titulado Las consolaciones de Dios para creyentes afligidos. Las consolaciones de Dios para creyentes afligidos, y tendrá 5 puntos. El primero es la ocasión del consuelo. El segundo, el perdón como consuelo. El tercero, la liberación como consuelo. El cuarto, la promesa como consuelo. Y quinto, la difusión del consuelo. La ocasión, el perdón, la liberación, la promesa, la difusión. Esos son nuestros 5 puntos. Entonces, hablemos de la ocasión. ¿Qué era lo que estaba pasando en Judá? Este mensaje es dirigido a Judá. ¿Qué estaba sucediendo con ellos en el tiempo en que estas palabras fueron dichas? Bueno, el libro de Isaías dice, o finaliza en el capítulo 39, mostrándonos que sobre Judá se había profetizado el exilio. Se había dicho que ellos tendrían que ir exiliados. ¿Por qué? Bueno, ese es el tema de los primeros 39 capítulos del libro. Para resumirlos en una frase muy corta, los primeros capítulos del libro, 39 capítulos, muestran algo. 1. Isaías una y otra vez le profetizaba al pueblo y le decía, ustedes pueden confiar en el Señor ante la amenaza de invasión de las otras naciones. Eso decía el profeta. Ahora, ¿qué hacía el pueblo? Confiar en las otras naciones para que los liberaran de los que los iban a invadir. Entonces, esa falta de confianza del pueblo hacia el Señor es lo que al final los lleva al exilio. El final del capítulo 39 nos muestra que Ezequías, que era el rey en ese momento, que Ezequías le mostró
al rey de Babilonia todos los tesoros con los que contaba. Eso es un símbolo de rendición y de querer tener una alianza, un trato con él. Dios entonces, por medio del profeta, proclama el exilio. Entonces, esto es lo que rodea el capítulo 40, el exilio. Así que vean el gran contraste. Por un lado, una situación de exilio que es inminente. Pero por el otro, nuestro capítulo que acabamos de leer, nos muestra la esperanza de consolación. Ahora, ¿por qué consolación? ¿Por qué necesitaba el pueblo estas consolaciones? Bueno, porque el exilio dejó ver que Judá había perdido sus consolaciones. Judá aprendió o entendió que las consolaciones de su alma estaban en el Señor, por medio del exilio. Si quieren, acompáñenme al libro de Lamentaciones, capítulo 1, y vamos a repasar unos 3 versículos del capítulo 1 de Lamentaciones. Lamentaciones, capítulo 1. ¿Ya lo tienen? Dice en Lamentaciones 1, verso 2. Amargamente llora en la noche y sus lágrimas están en sus mejillas. No tiene quien la consuele de todos sus amantes. Todos sus amigos le faltaron, se le volvieron enemigos. Está hablando de Jerusalén. Versículo 9. Su inmundicia está en sus faldas y no se acordó de su fin. Por tanto, ella ha descendido sorprendentemente y no tiene quien la consuele. Mira, oh Jehová, mi aflicción, porque el enemigo se ha engrandecido. Verso 16. Por esta causa lloro, mis ojos fluyen aguas, porque se alejó de mí el consolador que dé reposo a mi alma. Mis hijos son destruidos, porque el enemigo prevaleció. Jeremías, en el libro de Lamentaciones, nos muestra que realmente, más allá de todo el lujo externo, de toda la pompa que podía poseer Judá, su único consuelo era su Señor. Y perdió a su consolador, como lo dice claramente el versículo 16. Judá perdió a su consolador. Ahora, para que entendamos lo que la palabra consolador significa en el contexto de la Escritura, voy a citar una definición, porque es un poco diferente o es más amplio que lo que entendemos por un consolador hoy en día. Cito, la palabra consuelo originalmente significaba, en un sentido lo mismo que hoy, apoyo y aliento. Pero el consolador además da ayuda y fuerza. Además da paz y alegría. Y el que es consolado a menudo recibe la corrección por ir en un mal camino o la confirmación de que va en un camino correcto. ¿Cómo así? En la Escritura, y estamos hablando incluso del Antiguo Testamento, un consolador es alguien que está al lado, que te está dando ánimo, te está dando fuerzas, pero también te dice si vas por buen camino o vas por mal camino. No es solamente una persona que se le para a tu lado y te dice, sabes que todo va a estar bien. No, él te da fuerza para que todo vaya bien. Judá había perdido al único que consolaba su alma, su Señor. Al único que le daba la fuerza para seguir, su Señor. Y la pregunta entonces es, ¿Judá volvería a recibir consolación? ¿Volvería Judá a tener a su Señor consolándola? Para Judá, esto no pasaba por su mente. Yo quiero que nos coloquemos en el contexto de ellos. Estás en una nación pagana, en el imperio más poderoso de esa época, el imperio de Babilonia. Vas a ir al exilio, al imperio de Babilonia. Vas a estar en medio de ellos, un imperio que jamás había sido derrotado.
Un imperio que venció a Egipto, venció a Siria. ¿Qué garantía tenías de que regresarías a tu tierra? ¿Qué probabilidades habría de que un templo sería reconstruido? De que nuevamente se levantaría Judá como una nación en medio de esos imperios. ¿Qué posibilidades había? Humanamente ninguna. Realmente para ellos no existía ninguna remota posibilidad de que eso iba a ocurrir. El Señor volvería a colocar su presencia en medio del pueblo. El Señor levantaría a su Mesías como lo había prometido. Parece que para Judá no había consuelo. Ahora, todo esto que le he dicho tiene un ingrediente, que es lo que lo hace tan especial. El exilio no ha ocurrido. ¿Usted entiende eso? El exilio no ha ocurrido aún. Isaías está escribiendo casi 200 años antes de que el exilio ocurra. Y le está diciendo, ustedes van a ir exiliados y no hay esperanza de que por su fuerza ustedes sean librados de allí. Pero al mismo tiempo les está diciendo, Dios soberanamente obrará para traerles de nuevo consuelo. Esa es la grandeza de nuestro Dios. Nuestro Dios no conoce las cosas porque Él las vea de antemano, que es el pensamiento arminiano, no. Nuestro Dios conoce las cosas porque Él las establece. Y Él estableció la aflicción, pero también estableció la consolación. Así que, mis hermanos, si en este momento ustedes están viviendo una situación de profunda aflicción, de falta de consuelo, como que oran y ustedes no saben si la oración traspasó el techo, como que escuchan la palabra y parece como que eso no tiene nada que ver con ustedes, como que la vida se vuelve rutinaria, llena de pruebas y parece que no existiese ninguna salida. Estas son las buenas noticias. El Dios que aflige es el Dios que consuela. Él es el consolador de su pueblo. Es el consolador tuyo, personal. Él es el que da aliento para seguir. Ese es nuestro Dios. Y entonces vamos a ver en los 4 puntos que restan cuáles son las consolaciones que Dios tenía preparadas para su pueblo. La primera consolación es el perdón. Dice el verso 2: hablad al corazón de Jerusalén, decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Lo primero que el Señor le está diciendo a su pueblo, por anticipado, quiero que tenga eso en mente, es que sus pecados van a ser perdonados. Literalmente utiliza una palabra que aquí dice, su tiempo es ya cumplido. Ese es un lenguaje militar, donde básicamente eran palabras que se pronunciaban cuando 2 ejércitos enemigos llegaban y se reconciliaban. Lo que está diciéndonos el profeta por medio de estas palabras es que Judá no estaría enemistada con Dios, que no habría enemistad, que se daría el pago definitivo por sus pecados, los pecados que los llevaron al exilio. Y aquí no está utilizando el profeta ningún lenguaje metafórico de sacrificio o de perdón de pecados. El lenguaje es muy literal, porque la palabra que está usando es la misma que se utilizaba en el templo cuando se hacían los sacrificios para decir que los pecados habían sido expiados. Es muy real. Ahora, la gran pregunta que deja en este momento el profeta Isaías, en este capítulo 40 es, ¿y quién va a pagar por los pecados? Isaías 53. 13 capítulos después, el mismo profeta responde.
El que va a pagar es el siervo de Jehová. El que va a pagar es Cristo. Lo que él está diciendo es que ellos saldrán del exilio, porque Cristo pagará por sus pecados, que sus aflicciones serán quitadas, porque Cristo dará el pago por ellos. Eso es lo que está diciendo el profeta. Eso es lo que le está respondiendo en el libro de Isaías. El siervo del Señor tomará el castigo que debía caer sobre ellos para darles paz. El siervo del Señor sería molido por sus iniquidades. Como cordero sería llevado al matadero para que hubiese paz entre ellos. Se los está diciendo 200 años antes de que se vayan al exilio y 600 años antes o 700 años antes de que Cristo cumpla eso en la cruz del Calvario. Habría paz entre ellos. Mis hermanos, la respuesta de Dios a nuestras rebeliones es perdón. La respuesta de Dios a nuestras rebeliones es el perdón. Nuestra guerra con Dios está terminada. ¿No te alegra saber eso? Nuestra guerra con Dios está terminada. De hecho, me encanta el lenguaje que utiliza aquí Isaías, cuando dice al final del versículo 2, de la mano de Jehová, doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. A tu pecado, Cristo dio el doble, por decirlo de alguna manera. Cristo pagó el doble por tus pecados al Padre. Dio el pago completo por iniquidad. No hay deuda que saldar. No hay ninguna deuda que saldar. Mis hermanos que están padeciendo aflicciones, tus aflicciones no pagan la deuda que tenías con Dios. No pienses como los amigos de Job, que Dios te está afligiendo porque eres culpable de pecados. ¿Y quién no es culpable de pecar entre nosotros? Quisiera ver al primero. No lo hay. Nuestras aflicciones no son porque estemos en deuda con Dios. Nuestras aflicciones tienen otro propósito: mostrarnos las consolaciones de nuestro Dios. Hermano, quiero que entiendas eso, porque mucha de la carga que otras personas pueden poner sobre nosotros es: eso te pasa porque hiciste esto, hiciste aquello. Mis hermanos, ¿ustedes creen que si el Señor estuviese detrás nuestro, contándonos todas nuestras faltas, nosotros no deberíamos tener más aflicciones de las que tenemos en este momento? Deberíamos tener muchísimas más. El Señor no te está cobrando tus faltas. Ahora, es posible que estés padeciendo algo como disciplina por tus pecados pasados. Estás enfrentando la consecuencia de tus pecados. Eso es posible. Pero no es porque estés en deuda con Dios. Lo que te sucede no es porque estás en deuda con Él. Esa no es la razón. Y gracias a esa justicia que Cristo nos ha conseguido, mis hermanos, las consolaciones de Dios fluyen para nosotros. Yo te quiero recordar algunas de las bendiciones que tienes por haber sido justificado. Tienes paz para con Dios. Tienes una paz que sobrepasa todo entendimiento y que debería ser así aún en medio de las aflicciones más profundas. Tienes un gozo que es inefable y lleno de gloria. Has entrado en el reposo de Dios. Tu vida progresa aún en medio de las dificultades para ser conformado más a la imagen de Cristo. Mis hermanos, no están en guerra. No están en guerra. Esa no es la razón por la que sufres. Tu guerra ha terminado. No sufres por eso.
Consuélate en eso. Consuélate en eso. Mis hermanos, la teología de la culpa no nos va a dar, realmente no nos va a aprovechar mucho para progresar en nuestras vidas cristianas. Te vas a quedar estancado. Estoy mal porque Dios me la está cobrando. Y entonces, ¿en qué momento estás a cuenta con Dios? Es decir, ¿cuánto se supone que tienes que sufrir para que tú y Dios estén en paz? No, mis hermanos. Ninguno de nosotros podrá sufrir lo suficiente. Porque el único que puede y que pudo pagar por nuestros pecados es el glorioso Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Nadie más tiene los méritos. Nosotros no tenemos los méritos. Pongamos nuestras esperanzas en el único que ha pagado por nuestros pecados, por el siervo sufriente, a quien Isaías le estaba diciendo a los judíos que iban a ser exiliados: confíen en el sacrificio que hará ese siervo sufriente, que los va a representar en ese madero. Confía en Él y verás cómo en medio de tus aflicciones las consolaciones de Dios van a fluir hacia tu vida y las vas a ver. No es que Dios no te esté consolando, no es que su Espíritu no esté ministrando a tu vida. No es que Él no lo esté haciendo. Dios prometió que estaría con nosotros hasta el fin del mundo. Y su Espíritu es las arras de nuestra herencia y seguirá con nosotros hasta que lleguemos a la gloria. No es que no hayan consolaciones de Dios para nosotros. Es que a veces sencillamente no atendemos las consolaciones de Dios. Estás perdonado. Estás perdonado. Regocíjate en que estás perdonado. Regocíjate en todas las bendiciones celestiales que Dios te ha logrado. Regocíjate en eso. Y mira el consuelo que Dios te ha dado en la cruz del Calvario. El siguiente consuelo es la liberación como consuelo. Los versículos 3 al 5 dicen: voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado, y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane. Y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. El lenguaje que está utilizando aquí Isaías ha creado mucha confusión a lo largo de la historia sobre cómo interpretar esto y cómo interpretarlo cuando aparece nuevamente en el Nuevo Testamento. Pero la mejor forma de entender esto es que Isaías está utilizando el lenguaje del Éxodo para hablar de la liberación que tendría Judá y que tendremos nosotros. Lo que está diciendo es que Dios vendría por su pueblo desde el lugar de su morada para ayudarlo a salir libre o para libertarlo del terreno enemigo y lo conduciría por el desierto. Y que no habría ningún obstáculo para que su pueblo fuese con él. Ese es el lenguaje que está usando. Vayamos al Salmo 68 y vemos cómo ese mismo lenguaje aparece aplicado al éxodo de Egipto. Salmo 68, y vamos a ver los versos 6 al 8. Dice: Dios hace habitar en familia a los desamparados, saca a los cautivos a prosperidad, mas los rebeldes habitan en tierra seca. Oh Dios, cuando tú saliste delante de tu pueblo, cuando anduviste por el desierto, Sela, la tierra tembló, también destilaron los cielos ante la presencia de Dios. Aquel Sinaí tembló delante de Dios, del Dios de Israel. Noten los vínculos. Es la misma escena del desierto. Dios va delante de su pueblo
abre camino, Sinaí tembló, los obstáculos serán removidos en el lenguaje de Isaías. Es el lenguaje de un nuevo éxodo, de lo que está hablando Isaías aquí, comparándolo con este pasaje. Lo que está diciendo el profeta es que en este nuevo éxodo que Dios traería para su pueblo, en este nuevo éxodo, Él los libertaría definitivamente. Cualquier obstáculo sería removido y toda carne vería la gloria de Jehová. Y este es un lenguaje muy literal, nuevamente. Porque los israelitas vieron la gloria de Jehová solo en ocasiones contadas. Cuando salieron de Egipto, que la columna de fuego y la nube de humo iba delante de ellos. Cuando la gloria descendía sobre el templo. Ese es el lenguaje que está utilizando aquí. Entonces, ¿por qué les digo todos estos detalles? Es para que entendamos cuándo se cumplió esta promesa. Cuando Judá fue libertada por el decreto de Ciro, ciertamente obtuvieron una libertad y volvieron a su tierra. Pero ellos no vieron ninguna manifestación visible de la gloria del Señor. Es decir, la libertad que obtuvieron en tiempos de Ciro no puede ser descrito como un éxodo. El Nuevo Testamento sí da la respuesta. Porque en el Nuevo Testamento, recordemos, los 3 evangelistas, Mateo, Marcos y Lucas, dicen que este pasaje se cumplió justamente en la vida de Jesús y más particularmente cuando Juan el Bautista inició su ministerio. La gloria de Jehová que ellos esperaban ver no era otro que el mismo Jehová, en la segunda persona de la Trinidad, Jesucristo. Cristo vendría a traer un éxodo nuevo y definitivo para su pueblo, a sacarlos de tierra de oscuridad, del yermo de aflicción, para llevarlos a su reino, a su morada. El evangelista Juan es muy claro. Cristo es la gloria de Dios esperada. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El Mesías, la segunda persona de la Trinidad, vendría para traer este nuevo éxodo definitivo, como diría cierto teólogo, del polvo a la gloria. Cristo fue quien hizo esto. Y la buena noticia para nosotros es que en este éxodo vamos los gentiles. Vamos nosotros. Estamos disfrutando de la obra de Cristo. Cristo nos ha salvado, nos ha libertado y nos ha sacado de nuestra situación de tinieblas y oscuridad, de nuestro propio yermo de aflicción, de en medio del mundo. Esa es la gran noticia. Como lo dice Pablo en Colosenses, utilizando un lenguaje muy parecido al del Éxodo. El Padre nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Estamos en un éxodo rumbo a la gloria, mis hermanos. De hecho, las Escrituras dicen muy claramente que somos ciudadanos celestiales. Dice que nosotros somos real sacerdocio, nación santa. Dice que somos extranjeros y peregrinos en este mundo. Dice que estamos sentados en los lugares celestiales con Cristo. Hemos vivido este nuevo éxodo que trajo el Señor, que nos involucra directamente a nosotros. Y aquí volvemos nuevamente. Mis hermanos,
si hemos vivido este éxodo que Cristo ha traído, esta redención donde Él nos ha trasladado de un reino para llevarnos al reino suyo, lo que pasa en el medio realmente no afecta a dónde estás. ¿A qué me refiero? Sea que estés padeciendo problemas económicos, familiares, de salud. Sé que entre nosotros hay varios enfermos. Realmente eso no afecta el hecho de que estás en el reino de Cristo. Tus circunstancias no determinan, en últimas, en que seas del Señor y que estés en su reino. Es decir, mi hermano, tu cuerpo puede estar sufriendo grandes dolores en una cama y tú estás sentado en los lugares celestiales con Cristo. ¿Entiendes eso? Tu cartera puede estar vacía y Cristo aún está diciéndonos por medio de su palabra que eres un ciudadano, un ciudadano celestial, que tu ciudadanía está en los cielos. Puedes estar padeciendo aflicciones, persecuciones, te están difamando. Y aún así, mi querido hermano, tú estás en otra esfera. Estás en otro reino. Estás en el reino del Señor. Mis hermanos, que las circunstancias no oscurezcan nuestra visión, no empañen nuestra visión. Definitivamente, estamos transitando aquí y debemos ser responsables en la manera como transitamos en esta vida. Esto no es escapismo ni nada parecido. Debemos ser responsables cómo vivimos aquí y ahora, pero no somos de aquí. Y esa seguridad nadie te la puede arrebatar. Nadie te la puede arrebatar. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Estás en otro lugar. ¿Y cómo vivimos mientras tanto? Pues como personas que pertenecen a otro lugar. Ese es el llamado de Dios. Así que, mi hermano, que las circunstancias no te desconsuelen, porque Dios ha hecho mucho más para consolarte, muchísimo más para consolarte. Lo tercero que vamos a ver es la promesa como consuelo. Dicen los versículos 6 al 8. Voz que decía, da voces. Y yo respondí, ¿qué tengo que decir a voces? Que toda carne es hierba y toda su gloria como flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella. Ciertamente como hierba es el pueblo, sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Lo que está diciendo Isaías es que todo el poderío humano, y aquí ubíquese nuevamente, Judá, Babilonia, el gran imperio de la época, todo el poderío humano no puede hacer nada para que la palabra del Señor, para que las promesas del Señor no se cumplan. No pueden hacer nada. Cuando Dios ha determinado hacer algo, lo va a hacer. Cuando Dios determina sus propósitos, no hay nadie que pueda detenerlo. Porque lo que Él establece, lo que Él decreta, sencillamente es la realidad. En el caso judío, lo más paradójico es que Dios usó un imperio, precisamente, un imperio para devolverlos a su tierra. Dios utilizó los mismos instrumentos humanos que afligían a su pueblo para liberar a su pueblo. Dios burla toda sabiduría humana y hace como Él quiere.
Así que mis hermanos, no hay nada que pueda detener el reino de Cristo. Nada. Yo sé que los tiempos que vivimos son difíciles. Nosotros vemos en la televisión cómo avanzan las grandes agendas sociales, culturales de nuestro tiempo, cómo avanza la deconstrucción de esta sociedad y podemos sentirnos desesperanzados como cristianos. Pero mis hermanos, como dice el salmista, el que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Nadie puede detener al Señor y sus propósitos. No te desalientes por cómo ves las cosas a tu alrededor. No te desalientes. Nadie puede detener el hecho de que Cristo dijo que Él edificaría su iglesia y que las puertas del Hades no prevalecerían contra ella. El imperio babilonio y el imperio medo-persa eran un problema para que los judíos salieran libres. Ah, bueno, entonces yo haré que el imperio medo-persa libere a los judíos. ¿Ven cómo obra nuestro Dios? Él se burla del poderío humano, hermanos. Se burla del poderío humano. Él reina y gobierna, hace lo que quiere. Nadie puede detener su mano y decirle, ¿qué haces? Nadie puede hacerlo. Y eso también tiene implicaciones directamente en la vida de cada uno de nosotros, de manera más particular. Porque mis hermanos, seamos realistas. Cuando nosotros vemos la Escritura y nos vemos a nosotros mismos y vemos la estatura del varón perfecto que es Cristo y nos comparamos a nosotros, decimos, yo estoy muy lejos. Yo no soy como Cristo. Y estoy hablando de crecimiento. Y aún creciendo uno dice, yo no soy como el Señor. Pero la buena noticia es que Él cumplirá lo que ha prometido. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Jehová nuestro Dios permanece para siempre. Él va a cumplir sus propósitos. No se descorazonen por estas cosas. Él se ha comprometido en llevarnos a la gloria. Él ha dicho, el que comenzó la buena obra en vosotros, la perfeccionará hasta el día de Cristo. El Señor ha empeñado su palabra en cada uno de ustedes. ¿Ustedes creen que el Señor va a hacer que su palabra quede en vergüenza? ¿Que su palabra sea burlada en sus hijos amados, en sus pequeñitos? No, mis hermanos. No, su palabra no será burlada. Él la confirmará. Y cuando lleguen, mis hermanos, esos años, donde ya están algunos de nuestros queridos hermanos, cuando lleguen esos años, llenos de canas, ya con nietos, y veamos atrás y digamos, wow, el Señor fue fiel. Porque a pesar de mí me trajo aquí, a pesar de mí mismo, de mis pecados, de mi terquedad, Él me trajo hasta aquí. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Señor nuestro Dios permanecerá para siempre. Estas son las consolaciones de Cristo para ti, mi hermano. No las deseches. Él no te dejará ni te desamparará. Nosotros descansamos, no en nosotros, que somos como la hierba y como la flor que se marchita. Descansamos en aquel cuya palabra permanece para siempre. Y el apóstol Pedro, a modo de
de aplicación, el apóstol Pedro utiliza este mismo pasaje para recordarnos que esa misma palabra inmutable, esa misma promesa que él ha dado hacia su pueblo, está escrita. El apóstol Pedro dice en su primera carta, en el capítulo 1, versículo 25, y esta es la palabra del Evangelio, hablando de este pasaje que acabamos de leer, que os ha sido predicada. Así que ahí está la manera práctica de cómo Dios cumple su promesa, obrando con su palabra en cada uno de ustedes. Porque en esa misma carta Pedro nos recuerda que la palabra es una simiente incorruptible, que la palabra donde es sembrada va a cumplir su propósito, que la palabra cuando llega al corazón de uno de los hijos de Dios va a germinar y va a dar fruto. Y esto que también sirva a los hermanos que nos ven en la transmisión y que saben que pueden venir a la iglesia. No estoy hablando de los enfermos, no estoy hablando de los que por dificultades de salud no pueden venir. Estoy hablando de los que saben que pueden venir. La promesa del Señor es grandiosa, pero el mismo Señor estableció la manera en que Él va a cumplir su promesa, que es el punto que nos destaca Pedro, que estoy citando. Mis hermanos, no pierdan la oportunidad de exponerse a la predicación de la palabra, a la lectura pública de la palabra, a los sacramentos que representan las promesas de la palabra. No pierdan la oportunidad de hacer eso. ¿No te anima la promesa que estás viendo delante de ti? ¿No te anima a saber que si te expones a la palabra como un medio público, con tus hermanos, con tus ancianos que te predican, con los hermanos que enseñan en la escuela dominical, esa palabra va a germinar en ti? No pierdas la oportunidad de congregarte, si la tienes. Internet es un medio para emergencias, no es el medio que Dios ha diseñado. Cuando tú lees la palabra, te vas a ver en todos los pasajes que, sobre todo en el Antiguo Testamento, que Dios los juntaba a todos como un solo hombre. Dios quiere ver a su pueblo reunido físicamente en la congregación. No te pierdas las bendiciones que Dios derrama y seguirá derramando en ti. Y la última de las consolaciones, o más bien lo que debemos hacer con estas consolaciones, es difundirlas. Dicen los versículos 9 al 11. Súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sión. Levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén. Levántala, no temas. Di a las ciudades de Judá, ved aquí al Dios vuestro. He aquí que Jehová el Señor vendrá con poder y su brazo señoreará. He aquí que su recompensa viene con él y su paga delante de su rostro. Como pastor apacentará su rebaño. En su brazo llevará los corderos y en su seno los llevará, pastoreará suavemente a las recién paridas. Las palabras finales que nos entrega el Señor es que la iglesia, originalmente el pueblo judío, debía anunciar la salvación que Dios traería. Debían darla a conocer a todos los pueblos. De hecho, cuando aquí dice anunciadora de Sión, curiosamente en el pasaje, y en la versión griega, dice evangelizadora de Sión. Evangelizador, difusor de las buenas nuevas. El mensaje es, da a conocer esta palabra. Evangeliza, llévala a otros. ¿Y cuál es el mensaje? He aquí vuestro Dios. ¿Dios de quién? Por un sentido de las ciudades de Judá, pero de todos los que debían escuchar. He aquí el Dios vuestro.
Dios está prometiendo ser el Dios de aquellos que crean en Él y que crean en su mensaje. Inicialmente en los que estaban en Judá, pero lo traigo para nosotros. El Señor nos está llamando y diciendo, díganle a la gente, si tú crees en este Dios que ha hecho esto por su pueblo, este Dios es suyo. Es el mensaje que deben difundir. Y ahora, lo más precioso de esto es cómo viene este Dios nuestro. Los versículos 10 y 11 nos muestran quién es Dios. El versículo 10 dice por un lado, que vendrá como un poderoso guerrero, que traerá despojos, que saqueará el bando enemigo. ¿Quién es este despojo? ¿Quién es este tesoro? ¿O quiénes son este tesoro que el Señor está trayendo con él? Son los cautivos del bando enemigo. Pero al mismo tiempo dice cómo los va a traer. Y en el verso 11 dice, como pastor apacentará su rebaño, en su brazo llevará los corderos, y en su seno los llevará, pastoreará suavemente a las recién paridas. ¡Wow! El Todopoderoso, soberano, guerrero, Jehová de los ejércitos, va a saquear a su pueblo, le va a quitar a su pueblo al bando enemigo, pero lo va a hacer como un dulce pastor, con dulzura, con cariño, con cuerdas de amor. Solo nuestro Dios puede tener esa combinación perfecta en su carácter, hermanos. Solo Él. Solo Él es el Todopoderoso, que al mismo tiempo está lleno de abundante misericordia y amor y gracia. Solo Él obra con todo su poder en un alma para traerla con cuerdas de amor. Ese es nuestro Dios. Yo se los digo, mis hermanos, hay veces que yo me balanceo a uno de los dos extremos. Con mi hija, por ejemplo, en que se portó mal y como que lo que quiero hacer es aplicar la mano dura. Y se porta bien y como que me vuelvo alcahueta. Me paso de amor. No, mis hermanos, este es nuestro Dios, el que al tiempo que obra con todo su poder para traer a sus ovejas, lo hace lleno de dulzura, de gracia y de amor. Él es el buen pastor. Él es el buen pastor. Él fue quien dio su vida por sus ovejas y nadie las podrá arrancar de su mano. Voy a citar unas palabras de Juan Calvino al respecto. Estas palabras, las que acabamos de leer, describen la maravillosa condescendencia de Dios, porque no solo está movido por un sentimiento general de consideración hacia todo su rebaño, sino que en proporción a la debilidad de cualquier oveja, muestra su cuidado al vigilarlas y su paciencia al guiarlas. Aquí no se omite nada de lo que pertenezca al oficio de un buen pastor, porque el pastor debe vigilar a cada oveja para tratarla según su capacidad y sobre todo debe apoyarlas si son excesivamente débiles. En una palabra, Dios será apacible, bondadoso, gentil y compasivo, de modo que no empujará a los débiles más de lo que sean capaces de soportar. Así es como, ese es nuestro Dios, mis hermanos. Y eso es lo que Él quiere que le anunciemos al mundo. Él quiere que lo conozcan. Así como a los judíos que regresaban del cautiverio se les dijo, proclámenle al resto de ciudades de Judá, he aquí vuestro Dios. A nosotros nos encarga, proclámenle al mundo que este es el Dios nuestro. Cuéntenlo. Iglesia,
Cuéntale al mundo que Cristo consiguió el perdón para tus pecados en el madero. Anuncia que Cristo libra de la corrupción de este mundo, que Cristo nos transporta del reino de las tinieblas al reino de la luz. Proclama que Él con su poder soberano salva a sus ovejas y las sostiene hasta el fin. Diles cuán grandes cosas ha hecho el Señor por nosotros. Y háganle saber que cuando ponemos nuestra confianza en Cristo, ya no hay nada que temer. Ya no hay nada que temer. ¿Creen ustedes que estas son razones suficientes para ser consolados, mis hermanos? ¿Creen ustedes que estas son razones suficientes para alzar nuestras miradas más allá de nuestras aflicciones? Esto es lo que el Señor quería hacer por medio de este mensaje que le entregó al profeta Isaías. Que ellos entendieran que tienen un Dios consolador, que tienen un Dios que le da sentido a sus aflicciones, y que así como habían sido afligidos, podían y debían esperar las consolaciones del Señor. Y quiero terminar, para resumir todo lo que hemos visto, con la respuesta a la pregunta número 1 del Catecismo de Heidelberg. ¿Cuál es tu único consuelo, tanto en la vida como en la muerte? Que no me pertenezco a mí mismo, sino que pertenezco en cuerpo y alma, en la vida y en la muerte, a mi fiel Salvador Jesucristo, quien pagó por completo todos mis pecados con su preciosa sangre y me ha liberado de la tiranía del diablo. También cuida de mí de tal manera que ni un solo cabello de mi cabeza puede caer sin la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Por cierto, es necesario que todas las cosas colaboren para mi salvación, porque pertenezco a Cristo. Él mediante su Espíritu me asegura la vida eterna y me hace completamente dispuesto y listo para vivir para Él de ahora en adelante. Si entre nosotros hay alguien que no ha gozado esta consolación, que todavía no tiene al Señor Jesucristo como su Señor y su Dios, toma las palabras de Isaías: he aquí el Dios vuestro. ¿Qué impide que sea tu Dios? ¿Qué impide que sea el Dios tuyo? ¿Quieres seguir bajo la tiranía de tu propio corazón? Porque no hay tirano más grande que el propio corazón de nosotros. ¿Quieres seguir bajo la tiranía de este mundo? Porque las modas de este mundo realmente lo que hacen es esclavizar a las personas. ¿Quieres seguir jugando con el pecado? Realmente el pecado esclaviza. No es un juego y no tiene buen fin. Su fin es perdición. He aquí el Dios tuyo. Cree en Él. Arrepiéntete. Y si quieres, después de terminar, habla con alguno de los hermanos o con alguno de los ancianos y entrégale tu vida al Señor. Oremos. Señor, esta palabra tú la has enviado para consolar nuestras almas, para recordarnos realmente cuál es nuestro único consuelo en esta vida. Señor, los tiempos son difíciles, pero tus consolaciones son mayores que las aflicciones de este tiempo. Yo te pido, Señor, que por tu Espíritu tú obres en los corazones de cada uno de nosotros, y nos ayudes a alzar nuestras miradas más allá de las circunstancias que están sucediendo. Que podamos ser consolados por tus palabras, recibirlas
en nuestro corazón, creerlas y entender que nuestro único consolador, tanto en la vida como en la muerte, eres tú, Señor. Te lo rogamos. Amén.